¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar una receta que está supremamente fácil, rápida y sencilla. El día de hoy vamos a hacer unos chicharrones crocantes, van a estar deliciosos. Aunque en muchos países lo hacen de una forma diferente, también se conocen en otras partes como chicharrones de viento, que se hacen a partir solamente del cuero, de la parte del cerdo, que generalmente es panceta o tocineta como también se conoce. Hoy los vamos a hacer de carne, pues que tienen parte de grasa, parte de carne y parte de cuero, porque aquí en Medellín, Colombia, son muy típicos en la bandeja paisa. Cabe resaltar que también se preparan en la hora del desayuno, la comida, el almuerzo, mejor dicho, en cualquier hora te queda perfecto para consumirlo. Y hoy lo vamos a hacer especialmente apanados, una forma que ustedes también lo pueden realizar en su comida de una forma muy rápida y sencilla. Lo que queremos ahora será tomar un poquito de bicarbonato, no nos vamos a exceder porque nos va a quedar entonces nuestro chicharrón amargo y crocante. No es la idea, solamente necesitamos que nos quede crocante. Vamos entonces a untarnos solamente el dedito, así levemente, y vamos a aplicarlo en el cuero. Hay quienes lo aplican totalmente en toda la carne, pero seguramente les va a quedar amargo. Simplemente lo utilizan de esta forma, nada más el cuero. Vamos a dejarlo así unos minutos mientras vamos impregnando las otras partes de los otros chicharrones. De poner a reposar entonces nuestro chicharrón, vamos a hacer los cortes de los tamaños y formas que nos gusten. En este caso voy a hacer un chicharrón de esta forma. Vamos a hacer las típicas y famosas paticas que estos tienen. Lo que hago es cortar un poquito de la parte de la carne y un poquito de la parte de la grasa. Quedar de esta forma, unas 5 paticas sabrosas. Lo que queremos ahora será agregar un poquito de jugo de limón a la corteza, a la piel de nuestros chicharrones y ver cómo reacciona. Esto potenciará su crocancia. La espuma que ven es la reacción del ácido con la base, que en este caso es el bicarbonato. Lo que queremos ahora será llevar nuestros chicharrones ya una vez marinados, puede irse una coquita donde se puedan marinar en el refrigerador durante una hora. Es ideal que tengan papel film o una tapa para los chicharrones y lo cubran. Pasada una hora, unos 45 minutos, vamos a destapar nuestros chicharrones. Vamos ahora a cocinarlos en una sartén a fuego alto. Y van a agregar solamente agua hasta la mitad que los cubra. La idea de esto es facilitar que los chicharrones suelten su grasa y se puedan cocinar en sí mismo. Vamos a hacer una versión en la que el chicharrón se cocina en su propia grasa, otra versión en la cual haremos el chicharrón apanado. Una vez esté hirviendo, lo llevamos a fuego medio. Algo que le da un toque supremamente especial es agregarle unos 2 dientes de ajos para que se cocinen junto al chicharrón, o un poquito de pasta de ajo. Esto sin lugar a dudas le da un sabor muy especial al final de la receta. Incluso pueden agregarle agua de ajos. Recuerden también agregarle un poquito de sal mientras se cocinan. 25 minutos después ya el agua se ha evaporado. Ya lo que vamos a hacer es sacar los chicharrones que vamos a llevar a la harina de trigo y vamos a dejar en la sartén, en esta, los chicharrones que queremos que se friten en su misma grasa. Personalmente, cuando lo voy a hacer en harina, me gustan más los que están más troceados. Prefiero dejar los chicharrones completos a que se friten en su misma grasa. Porciones como este tamaño. Van a dejar que se enfríen un poco para ahora sí llevarlo a la harina. Estén verificando constantemente porque se va a empezar a dorar de una forma muy provocativa. Es increíble la cantidad de grasa que pueden soltar estos chicharrones. Incluso queda, después de fritarlos, pueden ver la apariencia que tienen ya en su punto final prácticamente. La idea es que estén bastante dorados, que el momento de ustedes morderlos les quede crocante. Mucho cuidado con dejarlos quemar porque ya sí les va a quedar en un punto donde no es deseable, pero donde estén así como con una corteza dorada es el punto perfecto. Vamos a agregar unos 25 gramos de harina de trigo. Agregamos una pizquita, media cucharadita de sal, media cucharadita de paprika, una pizquita también de pimienta negra, un poquito de orégano, y lo vamos a mezclar todo, que después vamos aquí a añadir nuestros chicharrones. Si les gusta un poquito más rojo, pueden agregar un poquito más de paprika o los ingredientes que ustedes gusten. Es decir, pueden añadir o quitar según a sus gustos. Lo que van a hacer ahora es agregar sus chicharrones que han cocinado a la harina
ya organizada, lo embadurnan por todos lados. La idea es tampoco que lo llenen mucho de harina porque si no les va a quedar algo con unos grumos poco deseables por todos lados, si es posible entre las paticas. Le dan un pequeño sacudón como para soltar la mayoría de harina y lo vierten en el aceite caliente. Campeones, es clara la diferencia entre un chicharrón apanado y uno que no está apanado. El chicharrón apanado sin lugar a dudas tiene un sabor a todas las partes y polvos que hemos agregado. Este es para los más tradicionales, más conservadores, pero sin lugar a dudas ambos son unas auténticas delicias. Como se los prometí, un chicharrón totalmente crujiente. Escuchen. Sin más que decir, espero que se animen a probar esta receta colombiana. Ustedes en sus países seguramente tendrán su versión, esta es la nuestra, espero que se animen a prepararla y nos vemos en un próximo video.